Bienvenidos nuevamente, gracias por unirse puntualmente. En este momento vamos a iniciar el webinar Trámites Efectivos Agua Segura, que tiene como objetivo darles a conocer el plazo establecido para la gestión de trámites y procesos a realizar en la Autoridad Salvadoreña del Agua. Dentro de esta jornada estaremos contando con la participación del presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Y al finalizar habrá un espacio de preguntas y respuestas, por lo que se les solicita que puedan escribirlas en el chat y luego de la intervención del presidente indicaremos cuando se les dé lectura y respuesta a sus interrogantes. Sin más, tenemos el honor de presentar al presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ingeniero Jorge Castaneda. Su formación como ingeniero civil, máster en recursos hídricos y doctorando en sostenibilidad le ha permitido enfocar sus conocimientos académicos y experiencia profesional en el desarrollo ecológicamente sostenible con énfasis en la gestión integral de recursos hídricos, evaluación ambiental, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y gestión de proyectos. Le damos la bienvenida al presidente. Puede dar inicio al webinar. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Vamos a dar inicio al webinar número 2 de la Autoridad Salvadoreña del Agua. En este caso nos vamos a enfocar en algunos temas relevantes coyunturales, como lo es una fecha fundamental, que es la fecha del día 12 de julio. Fecha en la cual, pues, en la ley se establece un plazo para que muchos procesos, sean estos registros de pozos o solicitudes de autorización de uso y aprovechamiento de agua, se puedan realizar. Esta presentación está dividida en 3 segmentos. En el primer segmento vamos a hablar sobre las generalidades de la Autoridad Salvadoreña del Agua, una breve presentación sobre ella, cuál es nuestro enfoque, nuestros objetivos estratégicos, para luego entrar directamente en materia sobre aquellos artículos con los cuales están directamente vinculados a esta fecha del 12 de julio. Y posteriormente, creo que es la parte más importante, es escucharlos a ustedes, sobre todo leer sus mensajes para aclarar cualquier tipo de dudas. Así que en este momento hacemos un cambio y vamos a compartir pantalla para poder ver la presentación. Perfecto. Como ustedes recordarán, la Ley General de Recursos Hídricos es un legado del presidente Nayib Bukele, que el día de hoy precisamente se están cumpliendo 4 años de un legado histórico de cambios fundamentales en el país, y parte de esos cambios fundamentales ha sido ordenar un sector que anteriormente había estado abandonado y que por más de 15 años tuvimos un debate estéril. Nunca se pusieron de acuerdo porque realmente no les interesaba y no se había aprobado la Ley de Recursos Hídricos. Y fue gracias al impulso del presidente Nayib Bukele y al apoyo de la bancada CIAN, pues, que a partir del día 21 de diciembre del año 2021, pues tenemos aprobada la Ley General de Recursos Hídricos, que, como ustedes recordarán, fue publicada en el Diario Oficial el 12 de enero del 2022, entró en vigencia el 12 de julio del 2022 y se está llegando a la fecha clave del 12 de julio del 2023. Se acaba el plazo para iniciar los procesos de registro y procesos de autorización. Nuestro propósito es contribuir a la seguridad hídrica y a la promoción de una nueva cultura de agua. Nuestra misión es cuidar y regular los usos de agua de manera sostenible y, sobre todo, ser una institución de referente en el desarrollo humano y, sobre todo, de gestión de los recursos hídricos. Tenemos 2 objetivos estratégicos fundamentales, que es promover la gestión integral del recurso hídrico, en donde elementos sociales, ambientales y, sobre todo, económicos converjan para un desarrollo sostenible, utilizar el agua de manera eficiente, aprovechar agua lluvia, y también muy enfocado en la economía circular del agua. Así es como nuestro objetivo estratégico número 2 está muy enfocado en generar valor lo antes posible, y esto es a través de los proyectos. ¿Cómo? Desarrollando soluciones innovadoras que generen precisamente valor, materializando algo que está establecido en el artículo número 1 de nuestra ley, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. 4 acciones estratégicas: gestión de recursos hídricos, innovación, investigación y desarrollo. Creemos firmemente en tomar decisiones basadas en evidencia, y por lo tanto es también fundamental el fortalecimiento institucional
la data, transformarla a información y luego que esto sirva para el proceso de toma de decisiones. Ya mencionaba anteriormente la promoción de la economía circular del agua. Ya decía el presidente Bukele en muchas ocasiones, citando a grandes pensadores, no podemos pretender tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que la economía circular del agua es clave, es esencial para que tengamos un uso eficiente del recurso hídrico y llevemos beneficio a todas las poblaciones, sobre todo aquellos que son más vulnerables. Ahora vamos a hablar directamente de cuáles son los artículos vinculantes para esta fecha del 12 de julio. En el artículo 169 se habla del permiso para pozos y las empresas perforadoras. En el caso de estos permisos para pozo, están directamente vinculados con algo que es el Registro Nacional de los Recursos Hídricos y todo aquel que tenga pozo deberá registrarlo en la Autoridad Salvadoreña del Agua. El día 12 de julio vence el plazo para que al menos inicien el proceso de trámite, en este caso del registro de los pozos. En cuanto a las empresas perforadoras, se estará verificando el día 12 de julio de que éstas estén registradas y posteriormente tendrán que proveer toda la información sobre el uso de el agua, que es un bien público, y algo muy fundamental es el agua subterránea. En el artículo 170 habla de los pozos artesanales para uso doméstico. Miren, aquí hay algo muy importante mencionar. El artículo 63 habla de una prioridad de usos. El uso doméstico y consumo humano están como prioridad número 1. Y luego hay otros usos. En el caso del uso doméstico, es para aquellas familias que hacen uso de agua, sea esta de manantial, agua de un lago, de una laguna, y en este caso en particular, de pozos artesanales. ¿Qué características tienen los pozos artesanales? Bueno, estos son generalmente excavados de forma manual y les sirve de provisión de algo fundamental como es el agua a algunas familias, de forma tal que estas familias hacen uso del agua precisamente para uso doméstico. Si es así, se requiere informar a la Autoridad Salvadoreña del Agua, hacer el registro de ese pozo, y ese pozo, dado de que el uso de agua es para consumo humano y específicamente para uso doméstico, pues no está sujeto a ningún tipo de canon, por ejemplo. En el artículo 171 da la pauta para todos aquellos elementos vinculados a las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recurso hídrico. Eso significa que para el día 12 de julio deben al menos iniciar con el proceso de autorización para uso y aprovechamiento de recurso hídrico. ¿Cuál es el propósito de estas autorizaciones para uso y aprovechamiento? Es fundamental hacer una gestión adecuada del recurso hídrico y para ello es necesario tomar en cuenta dónde están las ofertas, dónde está la demanda, dónde están las mayores presiones y cuidar un recurso fundamental para nosotros como lo es el agua subterránea. Por lo tanto, estas autorizaciones de uso y aprovechamiento tienen a su base proveer información necesaria, información cuantitativa sobre precisamente las cantidades de agua y los regímenes de agua que se están utilizando. ¿Para qué? Para que cuando se den las autorizaciones se cumpla aquello de una jerarquía de usos, el artículo 63 que anteriormente se los había mencionado. Para esto, repito, tienen hasta el 12 de julio para iniciar lo que sería el proceso de autorización de uso y aprovechamiento de recurso hídrico. Posteriormente les vamos a mostrar dónde están los formularios, explicarles cuál es el proceso desde nuestra página web para que ustedes lo puedan ver en tiempo real. En el artículo 172 se habla de los vertidos a medios receptores y aquí hay algo muy importante destacar. Número 1 es que se entiende por vertido. En la ley hay
definiciones y una de ellas es precisamente lo relativo a los vertidos. Todas aquellas sustancias que pueden llegar a causar algún tipo de contaminación hacia un medio receptor. Eso es vertido, que el medio receptor de pronto puede ser el suelo. En el caso de los permisos que se dan desde la Autoridad Salvadoreña del Agua, vinculados a los vertidos, estamos hablando específicamente en la competencia de ley de aquellos vertidos que van a lo que se considera los cuerpos receptores y en este caso cuerpos de agua. Ríos, quebradas estacionales, las mal llamadas quebradas de invierno, son quebradas estacionales que durante algún tiempo del año pues no tienen agua, pero siguen siendo medios receptores, lagos, lagunas, el océano. En el artículo 173 se habla sobre la información de los bienes del dominio público hidráulico. Cuando hablamos del dominio público hidráulico, es importante resaltar cuáles son los elementos que forman parte del dominio público hidráulico. Estamos hablando de los lechos de los ríos, estamos hablando de zonas en donde la crecida máxima ordinaria pues tiene un periodo de retorno de 25 años, es decir, que tiene una probabilidad de que un evento sea igualado o excedido en una razón del inverso de la probabilidad, pues es el periodo de retorno. Esto implica de que habrán algunas zonas que son zonas de inundación que forman parte del dominio público hidráulico y por lo tanto los bienes que conforman ese dominio público hidráulico pasarán por un proceso de autorización. Se está construyendo el reglamento especial para las autorizaciones de los bienes que conforman el dominio público hidráulico. Esto basado en el artículo 173. Ahora, aquí colocamos algunas de las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, mi empresa o la junta de agua tiene una fuente de extracción. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Lo primero es ingresar a la información de la plataforma, que en este caso es de cánones. Si hablamos específicamente de empresa y estamos hablando de que el fin del uso del agua es para uso comercial o industrial, pues se tendrá que registrar en esa plataforma que está vinculada a los cánones que serían para uso industrial o uso comercial, en este caso específico que es de una empresa. Eso sería número uno. ¿Por qué esto es lo primero que deben hacer? Porque a partir del 20 de diciembre del año 2022 está vigente el reglamento especial de cánones. Y en el régimen sancionatorio de la Ley General de Recursos Hídricos se establecen las sanciones leves, graves y muy graves, y una sanción grave y también muy graves están vinculadas con el no pago del canon por uso y aprovechamiento de recursos hídricos. Por tanto, si hay una empresa que a día de hoy está extrayendo agua y no se ha registrado en la plataforma de cánones, primero está sujeto a una sanción porque está incumpliendo algo que está vigente desde el día 20 de diciembre. Además de esto, de registrarse en esa plataforma, dos, es que debe registrar la fuente de extracción, en este caso, los pozos. ¿Sí? Estamos hablando de aprovechamiento de agua subterránea. Posteriormente o en paralelo, todo esto se puede hacer en paralelo. No es necesario que primero termine uno para luego hacer el siguiente, lo puede hacer, todo se puede hacer en paralelo. Es que debe solicitar la autorización de uso y aprovechamiento de agua. Y además de esto, pues si está aprovechando el agua, significa, y estamos hablando de una empresa, es que habrá algún proceso productivo, el cual tendrá como resultado pues la generación de aguas residuales. Por tanto, también debe solicitar el permiso de vertidos. Para todo ello, se han puesto en nuestra página web cada uno de los formularios vinculados a una plataforma para cánones, un formulario para inscripción de las fuentes de extracción, en este caso sería el registro de los pozos, un formulario para autorización de uso y aprovechamiento de agua y está el formulario para los permisos de vertido.
Como repito, esto se puede hacer todo en paralelo. El día 12 de julio deberían tener al menos el formulario ingresado para que el trámite y los procesos administrativos inicien. ¿Qué va a pasar con aquellos que al día 12 de julio no hayan ni siquiera solicitado a través del ingreso a la plataforma para cánones, por ejemplo, o de los formularios, tanto para registro de los pozos, uso de aprovechamiento de recurso hídrico o los permisos de vertido? Es que se exponen a una sanción debido a que se excede el plazo que se estableció en la ley, que fue de 1 año. Ahora, si ya se tiene una fuente de extracción, no estamos hablando de empresas, sino que pueden ser otro tipo de aprovechamiento de agua. Vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Ingresar a la plataforma para cánones, inscripción de la fuente de extracción, autorización de uso y solicitar el permiso de vertidos. 4 tipos de procesos administrativos. ¿Qué sucede para aquellos que de momento no están aprovechando las aguas nacionales porque no tienen un pozo o no están tomando agua de los ríos, pero aspiran a perforar un pozo? En este caso, se inicia con la solicitud del permiso de exploración para saber si hay agua. Es un trámite gratuito, no requiere estudios previos y los tiempos por medio de respuesta están cerca de las 2 semanas. ¿Cuántos son los plazos comparables si vemos antes de la entrada en vigencia de la ley? Estamos hablando de 60 días hábiles, 90 días hábiles, y ustedes sabrán o habrán experimentado por su propia cuenta, ¿no? ¿Cuánto tomaba antes algo similar a esto, que eran factibilidades o algunas cartas que daban otras instituciones, las cuales, una vez entrada en vigencia la ley, que fue el 12 de julio del año pasado, pues ya hay una nueva ley y por lo tanto hay un nuevo ordenamiento en términos de la gestión de recursos hídricos en el país? Por tanto, un enfoque de agilismo es que este permiso de exploración, ya repito, gratuito, en línea, son 2 páginas las que se tienen que completar y un tiempo promedio de respuesta de 2 semanas aproximadamente. Una vez solicite el permiso de exploración y se haga el proceso de construcción o de perforación de pozo, se tendrá que entregar el informe de perforación de pozo. Este permiso de exploración tiene una duración de 1 año, no es prorrogable. ¿Qué significa? Que si pasa el año y no se realiza la perforación del pozo, ese permiso queda, cumple su propósito, se acaba, pero el solicitante puede requerir nuevamente la cantidad de veces que por cuestiones del mercado o cuestiones específicamente de la empresa lo decidan, puede solicitar las veces que quiera el permiso de exploración. Como repito, el permiso dura 1 año, gratuito, pero si no se realiza en 1 año, se expira, no hay posibilidad de modificarlo y extenderlo, sino que termina y luego le queda la potestad al solicitante de nuevamente requerir el permiso de exploración. Posteriormente deberá inscribir la fuente de extracción, similar a los otros casos, y luego solicitar la autorización de uso y aprovechamiento de agua. Ya decía que utilizar agua está directamente vinculado con la generación de aguas residuales o vertidos. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿Por qué primero en este caso, por qué primero el permiso de exploración? Miren, es porque como no se requiere estudio previo, la verdad será dada en función de lo que se pueda encontrar en el terreno y no lo que diga un estudio teórico basado probablemente en información poco precisa. Así es como en este caso hay un cambio de paradigma. Se otorga el permiso de exploración, se hace el pozo y una vez hecho el pozo, pues con las pruebas de bombeo, etcétera, ya
tendrían, no de forma teórica, sino de una forma certera, cuánto es el volumen que se puede extraer o el rendimiento que puede dar ese pozo. Y después ya se solicita la autorización por uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Esta autorización de uso y aprovechamiento del recurso hídrico, recuerden que están en dos niveles, de más de 365,000 metros cúbicos al año y menos de 365,000 metros cúbicos al año. Estas autorizaciones, recuerden que van en plazos hasta 5 años en un nivel y hasta 15 años en el siguiente nivel. Ojo, es hasta 15 años. No es que vaya a ser por 15 años completos. Algunos podrán requerir el permiso por 2 años o en función de cómo esté la distribución o las presiones sobre alguna zona crítica en particular, o si hay que activar planes de sequía, entonces los permisos estarán sujetos en este caso a declaratorias de emergencia, siempre y cuando pues se tenga la evidencia científica de que eso así se requiere. Los permisos de vertido, pues ya mencioné anteriormente, están los formularios colgados en la página web. Ahora, ¿qué sucede con algunos que hemos puesto el caso acá de que tienen un negocio, ¿sí? Y de pronto en su propiedad la alquilan a un tercero, un Airbnb, o se la pueden alquilar a alguien más, pero ustedes tienen la fuente de extracción. O sea, el pozo está en ese terreno y ese terreno es suyo. Por tanto, el que debe solicitar esto debería ser el dueño del inmueble. En algunos casos puede ser que el interesado no sea el dueño del inmueble porque él simplemente alquiló, pero le puede autorizar a un tercero que a ese sí le interesa que se esté aprovechando el agua, por ejemplo, de los pozos, sea industria o sea otro tipo de negocio. Por tanto, puede con esta autorización hacer el proceso de registro del pozo, hacer el proceso de ingreso de la información en la plataforma para cánones, solicitar la autorización de uso de aprovechamiento de agua y, por supuesto, el permiso de vertidos. Esto es similar a muchos de los que están probablemente en la reunión, que son prestadores de servicio, hacen los trámites, que es como que los contraten a ustedes para eso. Los permisos no van a salir al nombre de la persona que está haciendo el trámite como tal, sale a nombre de el dueño. Así es como es importante aclarar esto. Ahora, hablamos de la industria y como repito, recapitulando, no tiene fuente de agua, es decir, no hay un aprovechamiento del uso del agua. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Es solicitar el permiso de exploración. Posteriormente, la autorización de uso y aprovechamiento de agua. Registrar el pozo, el permiso de vertidos y, por supuesto, los cánones por uso y aprovechamiento de recurso hídrico una vez el pozo esté construido y ya estén extrayendo agua. Ojo, por ley, todo aquel que sea un pozo y que su fin sea diferente al uso doméstico, pues tendrá que colocar un macromedidor. ¿Qué sucede con aquel que ya está extrayendo agua? Pues debería estar pagando cánones porque eso ya está vigente desde el día 20 de diciembre y si no, está expuesto a que se le sancione por no hacerlo. Tiene hasta el 12 de julio para iniciar el trámite del uso y aprovechamiento de recurso hídrico para iniciar con aquellos procesos de permisos de vertido y recordar nuevamente de que el no pago de cánones constituye una infracción estipulada en la ley que va con multas hasta de $365,000. Ahora pasamos a las juntas de agua. Si tengo agua, ¿qué debo hacer? Bueno, con las juntas de agua hay un reconocimiento en la ley de apoyo a las juntas de agua y esto significa que para apoyarlos es necesario tener un diagnóstico de la situación de cómo están ellos. Por tanto, hay que inscribir la fuente de extracción y hay que solicitar la autorización de uso y aprovechamiento de agua. En el caso del canon para las juntas de agua, recuerden de que en el reglamento especial de cánones hay un apartado especial sobre las juntas de agua
a las cuales el costo por metro cúbico es de $0, ¿sí? Si no tiene agua, es decir, en este caso hay una junta de agua que está organizada, junta de agua reconocida por la ley, según el artículo número 9, organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios de agua potable y saneamiento, y en este caso debe solicitar el permiso de exploración, porque no hay una fuente de agua y van a solicitar permiso de exploración. Luego, la inscripción de la fuente de agua y la autorización por uso y aprovechamiento de recurso hídrico. Repito, el canon en este caso es $0 por metro cúbico para las juntas de agua reconocidas en la ley y que están registradas en el Registro Nacional de los Recursos Hídricos. Con las empresas perforadoras, bueno, lo que tienen que hacer es la solicitud de inscripción de la empresa perforadora, formulario que está disponible. Y en el caso de la compensación ambiental, aquí hacemos un cambio completo. ¿Por qué? Es importante aclarar esto. Hay una ley de disolución del Fondo Ambiental de El Salvador que algunas competencias le pasaron a la Autoridad Salvadoreña del Agua. Desde la Autoridad Salvadoreña del Agua, basado en un convenio que existe con el Ministerio de Medio Ambiente, se están ejecutando proyectos a través de compensaciones ambientales. Si este es el caso y quieren aportar a través de esa compensación ambiental con la Autoridad Salvadoreña del Agua, que tendrán mayor visibilidad, habrá sinergias porque se están haciendo muchos proyectos en conjunto con el Estado, es que se debe informar al Ministerio de Medio Ambiente la intención de compensar con la Autoridad Salvadoreña del Agua, basado en ese convenio. Hay un requerimiento de convenio o resolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente en donde dice que ya tienen, ya sea una resolución o están prontos a emitir una resolución de no requerimiento de estudio de impacto ambiental o de aprobación del estudio de impacto ambiental, si fuera el caso, y a partir de eso, pues ya se genera el requerimiento de convenio. Posteriormente, se entrega la información a la Autoridad Salvadoreña del Agua, se hace el pago del convenio y se firma y se entrega el convenio con la Autoridad Salvadoreña del Agua. Con esto hemos llegado a la primera pausa, en donde esperamos a partir de acá leer sus inquietudes, sus comentarios y a partir de ello entramos a un proceso de aclaración de las dudas que existan sobre este plazo en particular que es del día 12 de julio. Aprovecho para anunciar nuestro próximo webinar que va a estar vinculado a la utilización de las herramientas de cartografía digital, herramientas de base geoespacial y por supuesto el sistema de información hídrica, el SIGI, y será una jornada muy dinámica el próximo webinar que vamos a realizar donde veremos cómo están las condiciones del recurso hídrico en El Salvador, dónde está la información importante a tomar en cuenta y cómo sacarle el mayor provecho a este sistema de información hídrico que está colocado en nuestra página web. Mientras tanto, leemos sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, presidente, por su participación y por brindarnos tan valiosa información. Y como bien menciona, es importante que todas las empresas y entidades realicen estos trámites para poder, como país, avanzar en la gestión hídrica. En estos momentos pasamos a la lectura de las preguntas seleccionadas y de igual manera les recordamos que pueden hacernos llegar sus inquietudes a info@asa.gov.sb. La primera pregunta es, ¿podría la ASA emitir alguna carta para las municipalidades que no han querido emitir credenciales a las juntas de agua, ya que ese es uno de los requisitos para que las juntas de agua se inscriban? Luego registren la fuente y finalmente gestionen la autorización. Perfecto, vamos a ir contestando una por una. Vean, en el caso de de aquellas juntas de agua que están interesados en este proceso de registro de su junta de agua, precisamente se pueden abocar a nosotros y hay un equipo de gestión territorial, un equipo de apoyo jurídico para apoyarlos
si es que hay alguna situación por la cual alguna alcaldía no les haya emitido este tipo de documentos. Recuerden que también esos documentos los puede emitir el Ministerio de Gobernación. Así que aquellos que requieran apoyo, Juntas de Agua, estamos precisamente para servirles a ustedes. Nuestro equipo de gestión territorial, nuestro equipo legal, les estará acompañando en cada uno de los pasos. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿los pozos industriales registrados en cánones ya en NASA tienen que solicitar permiso? Esa es una excelente pregunta. Vean, en el caso de aquellos que ya han ingresado a la información a la plataforma de cánones, es importante recordar cuál es el propósito de la plataforma de cánones. Es precisamente la cuantificación del uso de este bien nacional. Recuerden que el agua es un bien público, no puede ser privatizado, eso está prohibido por ley. Y por lo tanto, para ordenar el sector, es importante que se esté reportando mensualmente cuáles son los consumos de agua y en este caso, aplicando lo que dice la ley y el reglamento especial de cánones, pues hay un canon por uso de agua. Ese es el propósito, aquellos que han ingresado a la plataforma de cánones. Ahora, en la ley se habla de el registro de los pozos. Hay información que ya está en la plataforma de cánones que facilita el proceso de inscripción de los pozos, pero ese proceso se tiene que hacer también. No es en automático, no es que una vez estén en la plataforma de cánones, listo, ya estuvo, ya no tienen que hacer nada más. Recuerden que se debe solicitar la autorización por uso de recurso hídrico, el permiso de vertidos y el registro de los pozos. ¿Cuál es la ventaja de aquellos que ya han ingresado a la plataforma de cánones? Número uno, la tremenda ventaja es que están cubiertos por la ley, es decir, no están expuestos a una sanción. Número dos, ya hay información que permite que el proceso de registro de los pozos sea algo muy acelerado. ¿Por qué? Porque ya está la información georreferenciada sobre los pozos, ya está la información de los consumos y por lo tanto el proceso para emitir este registro, eso lo da, esa inscripción de los pozos, pues va desde el Registro Nacional de los Recursos Hídricos. Aclaro, son procesos independientes, pero que hay cierta información en común y por eso es importante registrar la información en la plataforma para que la inscripción a través del Registro Nacional de los Recursos Hídricos sea mucho más rápido, sea express. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta que se ha repetido bastante, y es si el uso del agua del pozo en una industria es solo para beber, para sanitarios, para riego de áreas verdes y no para uso productivo, ¿cómo se haría el registro? Sí, muchas gracias. Otra interesante pregunta, y sí es una pregunta recurrente. Vean, el espíritu de la ley y lo que está contenido en el artículo número 1 del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, y se habla de la seguridad hídrica como las características de agua en cantidad, calidad, asequible y accesible, y que eso está vinculado con el artículo 63 que habla de la prioridad de usos. ¿Por qué doy este contexto? Porque, por ejemplo, en el caso de un hotel tiene pozos, al igual que un centro comercial, por ejemplo. Vamos a hablar del caso del hotel. Y esa agua es utilizada para la piscina, es utilizada para los baños, es utilizado para las lavadoras, para la cocina, etcétera, etcétera, para cada uno de esos usos. Ahora, el hecho de que alguien con el agua del hotel, de ese pozo, pues le sirvan un vaso de agua y alguien dice, no, es que el agua del pozo es para beber y por lo tanto es consumo humano. Momento. El uso del agua de ese pozo es para fines comerciales e industriales. Si riegan, si con eso preparan alimentos, si con eso se bañan, etcétera, eso es parte del fin comercial de la institución o la entidad, hablamos de personas naturales o jurídicas,
que están haciendo uso del agua. Ahora, esto ya lo he mencionado en muchas reuniones, probablemente a algunos de ustedes les va a parecer redundante, pero probablemente otros no lo han escuchado, y es lo siguiente. Cuando hablamos de uso doméstico, es el uso del agua para fines domésticos. ¿Y cuáles son los fines domésticos? Primero es agua para beber, pero ¿cuánta cantidad de agua se recomienda para beber? Generalmente los doctores dicen 2 litros de agua, 3 litros de agua, etc. El 80% del uso de agua en los hogares es para usos, en los hogares es para uso no consultivo, es decir, no se lo consume. ¿Cuánto es? Y aquí vamos a hacer un cálculo muy rápido. Cuando se hacen procesos de diseño de urbanizaciones, generalmente se establecen dotaciones, por ejemplo, para el caso de El Salvador y áreas urbanas, de aproximadamente 200 litros por persona por día. Por ejemplo, si en un hogar hay 5 personas, significa que son 200 litros por persona por día por 5. Estamos hablando de 1000 litros por persona por día. 1000 litros es un metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que una familia, si está utilizando un pozo, por ejemplo, pues probablemente los rangos de consumo sean alrededor de 1 metro cúbico al día. En el caso de industrias, hoteles, centros comerciales que están utilizando las aguas nacionales, que es un bien público, ¿sí? Hay cantidades de 1000 metros cúbicos al día, es decir, lo que 1000 familias consumen en un día, lo de 1000 familias, puede ser consumido por una industria. Ahora, esta industria podría decir, no, pero es que el agua que utilizo es para riego, el agua que utilizo es para los baños. Ojo, si fuera uso doméstico, no debería ser un consumo de 1000 metros cúbicos, porque hay otros procesos que están ahí, procesos productivos, etcétera, que hacen que los consumos sean excesivos. Por lo tanto, hay que recordar cuál es el uso del agua. Si alguien tiene un pozo y dices uso doméstico, significa que no va a consumir 1000 metros cúbicos porque físicamente las personas serían incapaces físicamente de consumir 1000 metros cúbicos al día, es decir, beber, bañarse, etc. Por lo tanto, hago esta aclaración de las dotaciones, etcétera, para que quede clara la situación de que si en el hotel le sirven vaso con agua, recuerden de que el uso del agua, en ese caso de ese hotel, ese pozo, es un fin comercial o industrial. Por lo tanto, está utilizando grandes volúmenes de agua, que es agua de todos los salvadoreños y que es agua que debemos cuidar porque son nuestros acuíferos. ¿Qué pasa con aquellas familias que hacen uso doméstico de un pozo artesanal? Es que los consumos que van a ser muy bajos, precisamente porque es para uso doméstico de familias de 5 miembros, 6 miembros, 10 miembros, etcétera. Jamás se va a equiparar a los consumos de agua de industrias, centros comerciales, hoteles, grandes consumos. Esos deben pagar canon según el uso del agua, que en este caso es uso comercial, y por lo tanto, juntas de agua, su valor es cero. Uso doméstico no van a pagar canon, precisamente porque los volúmenes de agua y el fin que se persigue en la ley es que tengan agua los que más necesitan, y aquellos que están utilizando el agua, grandes volúmenes de las aguas nacionales para lucrarse, pues tendrán que pagar. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la última pregunta por cuestiones de tiempo, pero les dejamos el correo institucional en el chat para que ustedes puedan poner sus inquietudes y sus preguntas también por ahí. La última pregunta es si los nacimientos de agua deben inscribirse como manantiales. Otra excelente pregunta. En el caso de los manantiales, hay un artículo específico que habla sobre aquellos bienes que deben inscribirse. En el caso de los manantiales, sí tienen que inscribirse,
Esa es la respuesta corta. Se va a desarrollar todo el proceso y el procedimiento para el caso de los manantiales como tal, porque eso todavía no está desarrollado en nuestra página web, pero sí deben inscribirse. Y antes de retirarme, solamente quiero mostrar también en nuestro sitio web dos cosas. Número uno, esto es para el próximo webinar. Estaremos hablando sobre el sistema de información hídrica, estaremos hablando sobre las demandas, demandas por municipio, demandas por regiones, demandas industriales, de energía, demandas de tipo turísticos, etcétera. Hablaremos de los pozos, donde están registrados los pozos, también sobre industria, juntas de agua, etcétera, etcétera. Siempre en la página web de esta información está en la página web nuestra. Siempre en la página web de la Autoridad Salvadoreña del Agua, pues ustedes podrán encontrar una pestaña que habla sobre bueno, no habla, está acá en servicios. Ustedes pueden ir a la página web y en servicios ustedes encontrarán cada uno de los formularios con los cuales pues elaboró esta presentación. Y aquí estaban las preguntas. Si mi empresa tiene una fuente de agua, una fuente de extracción, entonces, ¿qué debo hacer? Registrarse con la plataforma de cánones de uso y aprovechamiento. En este caso, pues entran ahí, se van a un formulario, le dan clic y ahí pueden completar la información. Hay que inscribir la fuente de extracción. En este caso, pues ingresamos a la inscripción de los pozos. Ahí descargan el formulario. ¿Qué información se requiere? Do y need, escritura de constitución de sociedad, si es el caso de persona jurídica, escritura de propiedad del inmueble, documentación, alguna documentación complementaria. Adjuntan los documentos acá y listo, ya está. Así de fácil, sin costo, rápido, lo pueden hacer un día domingo a las 2 de la mañana si gustan. En el caso de, ¿qué sucede si, por ejemplo, quiero tener una fuente de extracción? Se requiere acá, en el paso 1, se requiere el permiso de exploración. Pues lo mismo, ingresan a ese sitio, ¿sí? Ingresan acá a permisos de exploración, van a descargar el formulario y completarán la información muy similar al caso del registro de los pozos. Se sube la información a la plataforma y pues en cuestión de 2 semanas, en el caso de los permisos de exploración, ustedes tendrían ya su resultado. Plazos que se establecen comparativos, recuerden, son aproximadamente 60 días. Lo estamos haciendo en 20 días. Queremos hacerlo en 5 días, si es necesario. Si hay algún caso en particular que se haya excedido el tiempo, pues repórtelo, que estamos acá para un proceso de mejora continua. Si hay algo en particular que ustedes observen en los formularios, que existan dudas, etcétera, o que no esté la información suficientemente clara, escríbanos a info@asa.gov.sv y con el mayor de los gustos pues haremos los cambios necesarios precisamente porque queremos escucharlos, queremos atender sus comentarios. Agradecemos la participación activa durante este webinar. Como repito, los invitamos al próximo y si es necesario hacer un cambio, pues como les digo, esto es mejora continua y estaremos haciendo las modificaciones necesarias, por lo cual nuevamente les agradezco su participación y esperamos tener nuevamente un encuentro virtual muy próximamente. Muchas gracias, presidente, por las respuestas ante las preguntas. Esperamos que hayan solventado las dudas expuestas y hemos llegado al momento de concluir con este webinar. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las participantes por su asistencia y por dedicar su tiempo a este evento y a nuestro presidente por compartirnos información tan importante para seguir avanzando en la gestión hídrica.